Mi nombre es Roberto Flores, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca y este video tiene la finalidad de hacer la presentación de un caso clínico. Rosario, de 20 años, paciente identificada, vive actualmente con ambos padres, María y Augusto, y su hermano Ramiro, de 24 años, quien padece una discapacidad motora desde niño, por lo cual requería una constante atención de los padres, mucho más de la madre, quien se dedicaba a atender. En el colegio, Rosario casi no tenía amigas, le cuesta relacionarse con sus compañeros, experimenta episodios donde se siente muy avergonzada en el curso frente a sus compañeros a causa de los regaños fuertes de un profesor. En los cursos preuniversitarios, un docente le recuerda la situación vivida con el profesor del colegio y presenta activación fisiológica. Vuelve el temor a ser evaluada negativamente o ridiculizada. El malestar aumenta en la universidad hasta que finalmente deja los estudios universitarios hace 2 años y evita salir de casa. Demanda. Rosario es derivada a psicología por el Servicio de Medicina General de una institución de salud privada. El doctor, quien la atiende en primera instancia por problemas de anemia, sueño, cansancio y ansiedad, realiza la respectiva derivación al servicio de psicología dentro de la misma institución. La paciente viene acompañada de la mamá María, quien da los detalles del caso a la terapeuta. Hace aproximadamente 2 años, Rosario empieza a tener problemas de relacionamiento social, presentando activación fisiológica, es decir, temblores, dolor de cabeza, respiración agitada, falta de aire, incremento en los latidos del corazón. En situaciones donde hay bastantes personas o en ambientes cerrados. Estos síntomas solo se atenúan cuando Rosario sale a un lugar espacioso y al aire libre como una plaza y se queda sola hasta que recupera la tranquilidad. Esta condición ha hecho que ella abandone sus estudios en la universidad, permaneciendo en la casa con sus padres y su hermano. En ocasiones, los padres han intentado que salga a la calle, llevándola al mercado o pidiendo que ella les acompañe a hacer actividades. Pero la activación fisiológica hace que ella retorne a su casa, convirtiéndose en un martirio para Rosario salir de casa. Incluso la activación fisiológica aparece cuando ella está en el transporte público, rodeada de personas. Para evitar los síntomas de ansiedad, Rosario ha intentado diversas soluciones, como no salir de casa, aislarse de sus compañeros, cuando sale a la calle lo hace en compañía de la mamá, el papá o el hermano. Cuando está en el transporte público, busca ubicarse en un asiento cerca a la ventana y sacar la cabeza por la ventana mientras está en el transporte público para aliviar sus síntomas. En varias ocasiones ha recurrido a la ingesta de mates que puedan tranquilizarla. Sin embargo, estos no han tenido el efecto esperado por la paciente. Como segundo punto, encontramos el diagnóstico presuntivo. Dentro del diagnóstico presuntivo encontramos el trastorno de ansiedad social o fobia social. Este, basado en los criterios diagnósticos del DSM-5 y en las características patognomónicas de dicho trastorno. Es decir, el miedo exagerado a la interacción social o el miedo a la evaluación por terceros, evaluación negativa por terceros. Como tercer punto, encontramos la anamnesis y la entrevista, tipo y justificación de las interrogantes planteadas al paciente. Encontramos, dentro de la anamnesis, los datos de filiación, como son el nombre, la edad, el género,
el número de hijos, es decir, el número en el que se encuentra la hija, si es segunda hija, si es primera hija, si es tercera hija, la ocupación, la religión, el nivel socioeconómico. Esto se realiza con el fin de encontrar factores que influyan a la aparición o evolución del trastorno. Otro, otro punto que encontramos dentro de la anamnesis es el motivo de consulta. En este caso, encontramos los problemas de anemia, sueño, cansancio y ansiedad, problemas de relacionamiento social, presentando activación fisiológica en situaciones donde hay bastantes personas o en ambientes cerrados. Dentro del motivo de consulta, se procura escribir las características por las que la paciente es remitida a consulta. En general, se transcribe de una manera literal lo que nos refiere la paciente. Dentro de la anamnesis también encontramos la historia de la enfermedad actual. En el colegio, la paciente refiere haber experimentado episodios de vergüenza a causa de los regaños de un profesor. Posteriormente, en el curso preuniversitario, un docente produce en la paciente el temor a ser evaluada negativamente o ridiculizada, provocando que hace 2 años abandone la universidad, evitando que salga de casa, tome el autobús o frecuente lugares cerrados y aglomeraciones. La paciente refiere que la sintomatología se reduce al salir a un lugar espacioso, respirar aire libre, estando sola o sacando la cabeza por la ventana cuando se encuentra en el transporte público. La historia de la enfermedad actual nos permite evaluar el desarrollo del trastorno o de descubrir o analizar la existencia de un detonante o efecto gatillo, es decir, un factor desencadenante. Dentro de la anamnesis también encontramos la historia psiquiátrica anterior, las relaciones sociales y familiares y los antecedentes familiares. Dentro de la historia psiquiátrica anterior, la paciente no refiere haber recibido tratamiento psicológico anteriormente, sin embargo, la paciente es remitida a consulta psicológica por un médico quien evaluó la sintomatología respectiva: anemia, ansiedad, sueño, cansancio. Dentro de relaciones sociales y familiares, en el colegio la paciente refiere no tener amigas y le costaba relacionarse. En cuanto a la dinámica familiar, existe una buena relación con los padres y el hermano, en especial con su madre, la cual le acompaña a terapia. En los antecedentes familiares, el hermano mayor de la paciente padece una discapacidad motora desde niño. Estos 3 apartados nos permitirán recolectar información, la cual nos servirá para detectar la presencia de factores predisponentes o precipitantes dentro del paciente. Entrevista. Para la entrevista con el paciente, se llevó a cabo una entrevista de tipo semiestructurada, puesto que la entrevista de tipo semiestructurada, al estar conformada de preguntas abiertas y cerradas, nos permitirá la recopilación de información y a su vez permitirá al paciente la correcta expresión de sus pensamientos y sentimientos acerca de los acontecimientos recientes. La primera pregunta. Cuénteme, ¿desde cuándo sintió este miedo a relacionarse? Esta pregunta se realiza con el fin de analizar los factores predisponentes existentes y evaluar el desarrollo de la sintomatología
del paciente. La segunda pregunta. ¿Qué siente usted al momento de estar rodeado de bastante gente? Esta pregunta realizamos con el fin de analizar la activación fisiológica que presenta la paciente ante este determinado evento o situación. Tercera pregunta. ¿Cómo ha influido en su vida cotidiana este malestar? Esta pregunta se realiza con el fin de medir lo que ha provocado la sintomatología en sus relaciones tanto inter e intrapersonales. Cuarta pregunta. ¿Usted se siente juzgada o desvalorizada cuando interactúa con alguna persona? Esta pregunta la realizamos con el fin de conocer y valorar aquellas ideas irracionales o distorsiones cognitivas que presenta la paciente. Quinta pregunta. ¿Qué expectativas tiene usted de esta terapia? Esta pregunta se le realiza con el fin de medir la motivación o los prejuicios que posee el paciente, puesto que estos son factores que influirán dentro de la evolución del trastorno y del plan terapéutico. Como tercer punto encontramos la valoración del estado mental. Dentro de la evaluación del estado mental se evalúa el comportamiento de la paciente, la relación familiar, el estado emocional, la forma y contenido del pensamiento, el habla y lenguaje, capacidad de insight y la presencia de la sintomatología. Todas estas características se procederán a evaluar o a recopilar información a través de la entrevista antes mencionada, además de la observación clínica. Pruebas psicométricas y otras. Dentro de las pruebas psicométricas que se realizaron a la paciente con el objetivo de confirmar el diagnóstico presuntivo, se realizó la escala de miedo a la evaluación negativa, el cual es una escala que tiene como objetivo evaluar los pensamientos y la evitación presentada en los pacientes durante la interacción social. Como segunda test, se utilizó la escala de evitación y malestar social. Este test está compuesto por 28 ítems, de los cuales la mitad evalúa el malestar subjetivo en situaciones de interacción social y la otra mide la evitación activa o el deseo de evitar las mismas. Y como cuarto punto encontramos el planteamiento terapéutico, las sesiones y tanto el abordaje en sus diferentes esferas de desarrollo, como la individual, la familiar, la psicosocial y la farmacológica. Dentro del planteamiento terapéutico se propuso una duración de 45 minutos de cada sesión, en las cuales durante la sesión número 1 y 2 se realizará la presentación con la paciente y con su madre, la realización de la entrevista semiestructurada, la explicación acerca del consentimiento informado. Ahora, todas estas actividades se llevaron a cabo o se llevarán a cabo con una finalidad. La presentación con la madre y el paciente. Esta actividad tiene como finalidad el establecimiento del rapport, de generar empatía con el paciente, con el fin de que el paciente se sienta en un ambiente cómodo con una persona de confianza y pueda de esta manera expresar de mejor manera sus pensamientos e ideas. La realización de la entrevista semiestructurada, esta se hace con la finalidad de la recopilación de información con el fin de elaborar la anamnesis correspondiente, la cual hablamos anteriormente.
Y la explicación acerca del consentimiento informado, esta se hace con la finalidad de dar a conocer al paciente acerca de la confidencialidad del proceso terapéutico, con el fin de que la paciente tenga conocimiento de que todo lo que se diga y se realice dentro de las sesiones se llevarán con la respectiva confidencialidad. Dentro de la sesión 3 se realizará la escala de evaluación cognitiva de Montreal. Esta evaluación cognitiva de Montreal se realiza con el fin de medir la función ejecutiva y bioespacial, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo y la orientación, que como ya mencionamos anteriormente, conjunto con la entrevista semiestructurada y la observación clínica, se procederá a recopilar la información acerca del estado mental del paciente. Dentro de las sesiones 4 y 5, se realizará primero explicación al paciente acerca de los test psicométricos que se le realizarán y a continuación la aplicación de la escala de miedo a la evaluación negativa, la aplicación de la escala de evitación y malestar social. Como hemos mencionado anteriormente, estas dos escalas, estos dos test psicométricos, se realizarán con la finalidad de confirmar el diagnóstico presuntivo del paciente. Dentro de la sesión 6, se realizará explicar el diagnóstico al paciente y su madre y cómo se abordarán las sesiones. Esto se realizará para generar conocimiento y familiarización del paciente acerca de lo que está atravesando, así como el planteamiento terapéutico que se llevará a cabo. Dentro de esta sesión, se tendría que realizar con mucho tino, puesto que la explicación del diagnóstico al paciente puede generar un efecto inesperado en la evolución del dicho trastorno, puesto que se debe llevar con calma y explicar de una manera correcta y paulatinamente. Dentro de la sesión 7 se llevará a cabo la realización de la psicoeducación respectiva acerca del trastorno de la fobia social, dirigida tanto a los padres como al paciente. Esto con la finalidad de eliminar el desconocimiento y los sentimientos de impotencia, tanto presentes en la familia como en el paciente ante su situación, con el objetivo de mejorar los vínculos afectivos dentro del grupo familiar, abordando así la esfera de desarrollo familiar, la cual, al ser la familia el primer grupo de apoyo de un individuo, influirá de manera muy importante en la evolución y recuperación del paciente. Dentro de la sesión 8 hasta la 13 se realizará una terapia cognitivo-conductual, en específico la técnica de reestructuración cognitiva, la cual consiste en registrar los pensamientos irracionales, analizar la veracidad de dichos pensamientos, analizar su utilidad, analizar la trascendencia del pensamiento, realizar experimentos conductuales y así encontrar pensamientos alternativos. Esto con la finalidad de ayudar a la paciente a aprender a identificar los patrones de pensamientos negativos o distorsiones cognitivas, evaluando su lucidez y reemplazándolas o modificándolas la manera de pensar del paciente. Se realizará a cabo esta terapia cognitivo-conductual, puesto que es una de las más usadas en cuanto a fobias, ya sean sociales o específicas. Dentro de la sesión 14
se realizará la observación y entrevista acerca de la evolución de la paciente y, de ser necesario, remisión hacia el especialista en psiquiatría. Esto se realizará con el fin de analizar el avance o el desarrollo que ha tenido el paciente o el trastorno del paciente y, de ser necesario, remitir al psiquiatra con el fin de llevar un tratamiento conjunto en el ámbito farmacológico y psicoterapéutico. Dentro de las sesiones 15 hasta la 20, se procederá a realizar el entrenamiento en habilidades sociales, en específico la técnica de ensayo conductual. Dicha técnica se divide en dos partes. La primera, llamada encubierta, misma que se realizará en primera instancia, basándose en la imaginación del paciente. Y en segundo lugar del entrenamiento, que se llama la realista, llevándose a cabo la conducta en contextos reales o simulados, dentro de un ambiente controlado. Esto con el fin de la creación o entrenamiento de nuevas habilidades para una correcta adaptación social, con el fin de mejorar su interrelación con sus pares, así como con su grupo familiar, abordando así la esfera de desarrollo psicosocial del paciente. Muchas gracias.